Has entrado al maravilloso mundo de la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Five, four, three, two, one. Muy buenas tardes a todos los amigos de la llave de los misterios, a aquellos que están ahora en vivo, a aquellos que van a ver este audio en YouTube. Les deseo un buen día, que estén bien, tengan buena salud. La conversación de hoy va con especial cariño para el amigo Pedro Atlant, que me pidió una charla respecto a este tema. Yo basé toda mi charla, no es tan larga, es cortita, respecto a este libro que ustedes pueden ver ya en el historial, Matemáticas y Neurociencia, la clave de nuestra capacidad para operar con los números. Este libro yo lo compré, lo leí, me pareció interesante y trae un montón de secretillos que sería conveniente compartir con ustedes. Entonces comencemos todo este camino maravilloso. Espero que tengan una visión distinta después de esto respecto a los números y las matemáticas. Como dicen ahí, Alon, sí, vamos allá. El primer apartado de esta charla habla sobre una tribu. Bien, el primer apartado se llama la numerosidad escondida. Subtexto: el misterio de los Munduruku. En Brasil, en la región de Pará, hay numerosos tribus y cada uno tiene un propio dialecto de unos con otros. La tribu Manduruku, o mejor dicho por su nombre real, Uyugu, que significa Manduruku, en significado real significa hormigas rojas. La tribu se ha acercado a la tecnología que tenemos hoy, desde el siglo XVIII en adelante, hicieron contacto con el hombre moderno, pero continúa con una fuerte tradición de su cultura. El detalle que hace interesante esta tribu es que solamente tienen 6 números y 2 numerales. Para ello el 1 es el Pugma, el 2 Shep Shep, el 3 Eva Pug, el 4 Eva Bip, el 5 Pug Pogi y el 10 Shep Shep Pogi. Bien, tienen otros numerales que es algunos Adesu y muchos Ade. Hay que entender que ellos cuentan hasta el 5, luego dicen 10 y luego dicen algunos y luego muchos. Lo que deberíamos hacer es pensar cómo ellos perciben las cantidades. Y en el experimento imaginario, ¿qué pasaría si a un Munduruku le daríamos 2 objetos? ¿Tendría un Munduruku una palabra para definir cuál tiene más cantidades? Para poder comprobarlo, un investigador de nombre Pika se unió a la tribu por un tiempo y para poder aprender la cultura, y gracias a un computador le mostraba a ellos una nube de puntos que tenían desde un solo punto hasta 100, podían mostrar en una pantalla. Por lo que le preguntaba a los Manduruku cuántos puntos habían en cada caso. El resultado del experimento es algo interesante. Los números de los Munduruku no son como los nuestros. Cuando nosotros pensamos en 5 objetos, lo hacemos con una exactitud. No hay 4 ni 6, pero los Munduruku dicen que hay aproximadamente 5, como vemos en una pantalla, donde le mostramos 5 puntos en ella, pero si le mostramos 4 o 6, e incluso 7, ellos también dicen que hay aproximadamente 5 puntos en pantalla. Con el caso del 1 y con el caso del 2, la respuesta es siempre absoluta y exacta. Evalúan el número con una exactitud, y no hay una manera aproximada. Pero a medida que hacemos las cantidades más grandes, por ejemplo de 5 al número 14, para ellos estos puntos son algunos puntos. Tienen una relación entre 5 y 14, son algunos. El experimento cambió al enseñar 2 nubes de puntos distintos y se pidió por favor a este hombre de la tribu que nos dijera cuál de los 2 nubes, o las 2 digamos secciones con puntos, cuál era el que tenía más. Los resultados de la prueba fueron sorprendentes. Al comparar cantidades de puntos similares, como el 11 y el 13, ellos no son capaces de reconocer cuál de los 2 grupos es el mayor.
Cuando comparamos, por ejemplo, grupos de números entre 11 puntos y 32 puntos, la diferencia para ellos es algo obvio. Y incluso lo notan, pero ellos le designan la calidad de mucho, es decir, para ellos entre 11 puntos y 32 puntos, para ellos son muchos puntos, no existe un número fijo como nosotros. Aunque los dos valores se definen con la misma palabra, hay un sentido interno que le hace indicar que una nube tiene más que la otra, a pesar que no tengan una palabra para definirla. Por lo que dependen de la cultura, bien, los números dependen de la cultura. La cultura asignan un valor a un número concreto y según un sistema numérico. Y este sistema puede ser simple, como los de los Munduruku, o más compleja, como nosotros con los números arábicos. En nuestra cultura tenemos valores específicos para el número 87 y el 89, no necesariamente una aproximación de estas cantidades. También podemos entender que las matemáticas son sutiles. Estas dan un valor aproximado independiente de los números. El experimento dio la primera prueba de que los seres humanos podríamos utilizar ese mecanismo de numerosidad ante la ausencia de números en el lenguaje. Podríamos decir que antes de tener un sistema numérico, nuestra manera de medir cantidades fuera así, aproximando los valores. Y esto no es exclusivo del ser humano, ya que también habían antes intentado investigar con los animales. La numerosidad, entonces, entendámoslo como la capacidad de percibir cantidades. Les voy a presentar el caso de un caballo que sabía sumar. Los estudios sobre la inteligencia de los animales comenzaron al inicio del siglo XX, tras la popularización de Darwin sobre su teoría de la evolución de las especies, por lo que los animales se le podían considerar de alguna manera primos de nosotros, lejanos o cercanos a algunos, según la escala evolutiva, y por esto comenzaron a plantearse cuestiones más humanas. El profesor de matemática y domador de caballo Wilhelm von Hosten quería comprobar si aquellos, lo suficientemente entrenados, eran capaces de realizar operaciones matemáticas, por lo que probó enseñando matemáticas a diferentes tipos de animales para que el que le diera más acierto iba a iniciar un estudio. El animal que más obedecía a este tipo de entrenamiento era un caballo, por lo que Wilhelm von Oster decidió volcar todo su tiempo en él. Y si ustedes se lo están preguntando, el animal que menos le hizo caso en este entrenamiento es su gato, porque siempre prefería ignorarlo la mayor parte del tiempo. Tras una década de estudios y de entrenamiento, en el verano de 1904, von Oster preparó un pequeño espectáculo en el jardín de su casa con su caballo Hans, quien luego tomó el apodo de Hans, el inteligente. El caballo era capaz de hacer sumas y restas simples indicando la cantidad a realizar, ya fuera mediante objetos o incluso mediante números arábicos, escritos, y por lo que eran sorprendentes y sospechosos para los científicos de la época. Si al caballo le mostraban 2 zanahorias y al lado le mostrábamos 3 zanahorias, le pedíamos que las sumara, y el caballo golpeaba la solución en el suelo con sus pezuñas. Es decir, 2 más 3, 5. El caballo daría 5 golpes con la pezuña en el piso. Bueno, tras años de proeza, el investigador Oscar Kuhn decidió comprobar por sí mismo si el caballo de verdad realizaba las operaciones matemáticas, lo que disgustó mucho a von Oster y al propio Hans, al caballo, que no se mostraba colaborador e incluso llegó a morder al investigador en algunas pruebas. Los resultados mostraron que si el caballo era el único en ver la operación matemática, es decir, sin que von Oster se diera cuenta o le vendaban los ojos al domador, el caballo fallaba por completo en todas las pruebas. Se concluyó que el caballo daba bien la respuesta porque percibía las respuestas involuntarias motoras del jinete o del ambiente. Yo les pregunto a ustedes entonces, ¿cómo hacía el caballo para poder sumar o restar estos números? Tienen que dar una respuesta. Cambio, teoricen. ¿Cómo es que el caballo puede sumar? Cambio.
Eh, Sinceramente le digo, Petit, estoy aguardando que usted me dé la respuesta, ¿ok? Parece que por ahora nadie tiene ninguna opinión, entonces por gentileza prosiga, cambio. Pero no se le ocurre una manera en que el caballo sabrá sumar, no sé, no tiene una teoría al respecto, le dirán, la gente le daba la respuesta, o alguna teoría así, cualquiera que sea. Hay que entender que hay que intentar de ver científicamente si el caballo sumaba o no sumaba. Cambio. Tal vez no. Depende cómo fue entrenado, ¿no? Cómo fue entrenado esto. ¿Cuál fue el método? Esto solamente lo puedo explicar algunas pruebas de psicología experimental que se hacen con animales. Puede ser que sea condicionamiento, él ya tenga los símbolos, porque generalmente estos espectáculos como que de circo, generalmente se hacen en circo, este tipo de espectáculos de presentar un animal que supuestamente él tiene conciencia de lo que está pasando, pero muchas veces es condicionamiento, en el cual él solamente obedece a respuestas condicionadas en la cual él no tiene entendimiento, muchas veces por castigo y recompensa, que se hace mucho para enseñar a los animales. Es mi opinión, no sé cuál su opinión ahí, exponga, Petit, cambio. Claro, Patrante, usted apunta, me imagino que la gente en el chat o en la sala apunta que el caballo, a través de un entrenamiento, memoriza los diferentes resultados, ¿bien? Lo que también puede ser posible. Pero para sacar la incógnita, sacar esta espina y sacarlo de las malas jugadas que les puse, les voy a contar cómo es que el caballo lograba dar las respuestas. El caballo acertaba la respuesta, ya que cada vez que él tenía que dar la respuesta iba dando golpes en el suelo lentamente. La gente que veía el espectáculo se ponía tensa, por lo que el caballo cuando no acertaba, la gente se ponía tensa, había un estrés, una especie de expectación. Bien, por ende el caballo iba siempre dando golpes y golpes, hasta que él sintiera en el ambiente que esa tensión, ese estrés se rompiera. O además también incluso leyendo las caras de las personas, bien. Leía la gente que se ponía nerviosa y cuando veía que la gente se ponía feliz, en cierto modo porque había dado la respuesta correcta, el caballo dejaba de contar o de sumar, es decir, dejaba de dar golpes. Gracias a esta investigación y a esta respuesta que les acabo de revelar, el experimento sirvió para mejorar mucho las pruebas que se aplican a la inteligencia respecto a los animales. Pero además, ningún científico en la época, durante mucho tiempo, por décadas, ningún científico quiso comprobar más un estudio respecto a la inteligencia animal, porque esto fue un espectáculo bochornoso para la ciencia. Bien. Pero esto no quedó así para siempre, bien. En el año 1958, 50 años más tarde, después que una psicóloga, después que la psicología, que estaba de moda gracias a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, se consideraba la mente algo exclusivamente humano y que el estudio con animales solo servía para exponer los errores de interpretación, como fue en el caso del caballo Hans. El científico Francis Mechner, para realizar su tesis sobre filosofía, realizó un experimento bien desarrollado a prueba de malas interpretaciones. Él tomó unas ratas en jaula, donde habían dos palanquitas, la palanca A y la palanca B. La rata que quería recibir una porción suculenta de comida, debía entonces subir y bajar la palanca A 5 veces, y luego una vez la B. Y es claro que una rata no se le puede enseñar, sube la palanca 5 veces y una a la B, es imposible, por lo que la investigación se dedicó simplemente a dejar las ratas ahí y que ellos lo descubrieran por sí mismos. Bueno, tras varios días las ratas aprendieron una estrategia para poder obtener la comida y cada vez que tenían ganas de comer, hacían la maniobra, pero siempre de manera aproximada, es decir,
movían 4 o 6 veces la palanca A, pero nunca era 5 veces exacta. Sin importar las veces que la rata lo hiciera, siempre había un margen de error. Nunca la aceptaban al 100%. Por lo que el experimento da por entender que si no tenemos números para nombrar cantidades, estas se van a volver aproximadas e inexactas. Se han hecho experimentos con animales y se han determinado que la numerosidad está presente en todos ellos, pero los aciertos son siempre de manera aproximada. La numerosidad da valores aproximados de la cantidad, pero estas aproximaciones no son aleatorias, sino que siguen propiedades concretas e independientes del animal que lo pongan en acción, incluidos los seres humanos. Para ser más concreto con esta definición, existe un efecto de magnitud y un efecto de distancia inherente a la percepción animal. El efecto de magnitud indica que el margen de error a la hora de aproximar un número aumenta a medida que el número es más grande. Por ende, si aumentamos el número de veces que la rata debe mover la palanca, fallaría más veces. Un ejemplo, si la rata debería mover la palanca 6 veces, la palanca por la ratita, va a estar siempre en un rango entre 4 a 8 veces. Nunca lo va a mover 6. Siempre va a estar entre 4 o 8 veces en ese rango de movimiento de la palanca. Pero si a la rata tú le tenías que mover 12 veces la palanca, él siempre iba entre un rango de probar con el número 6 e incluso con el número 18, bien, entre todo ese rango. Es decir, vuelvo a repetir, entre más grande el número de veces que un animal tenía que hacer el experimento con este número concreto, entre más alto era, más era el rango de equivocarse y escogían números más separados. El efecto distancia es una secuencia o es un aumento del margen de error. Fallamos más en números que están más cercanos como el 23 y el 24 y lo contrario con el número 23 y 45. Es decir, si a nosotros se nos ponen 23 y 24 bolitas, ponte tú y te dicen cuál tiene más, vamos a fallar, es obvio que vamos a fallar. Pero si nos ponen una bolsita con 23 números o 23 cosas y otra bolsa con 45 objetos, nosotros vamos a ver de golpe cuál es que tiene mayor cantidad. Esta propiedad de numerosidad está presente en los mamíferos y en algunas aves, por lo que algunos son incluso muy precisos, como la paloma, que puede diferenciar entre dar 45 y 50 picotazos, pero la rata no puede acertar en mover la palanca 16 veces. Ahora pasemos con los humanos. Los bebés tienen sentido de la numerosidad. Hace unas décadas se pensaba que los bebés no perciben las cantidades hasta su cuarto o quinto año de vida. Piaget, uno de los psicólogos que más indicó en el desarrollo infantil, pensaba que el concepto numérico y cantidad es difícil de adquirir mediante la observación directa, ya que no es algo intrínseco y de un objeto como puede ser el color o el tamaño, por lo que tener 3 patitos y 3 zapatillas no había para un bebé algo en común que les uniera. Esa abstracción parece complicada de adquirir y por ende el lenguaje matemático se veía inadmisible para las edades tempranas. Los estudios con niños de 4 meses y medio le ponían un dibujo de 10 objetos que cambiaban de lugar en cada parpadeo. Y de pronto los 10 objetos se transformaban en 11. ¡Pah! En un chispazo. Pero no había ninguna reacción respecto al niño de algún asombro o que haya notado la diferencia entre 10 objetos y que de pronto pasaran a ser 11. Pero si ponemos la misma estrategia y ponemos 2 objetos en una pantalla y de pronto cambiamos a 5 objetos, el bebé detecta el cambio de inmediato. Y esto demuestra que hay un sentido de la numerosidad, aunque muy básico, ya que solo detecta los cambios con números pequeños. Otros experimentos, uno por ejemplo con un bebé de 1 mes de vida o incluso semanas, se lograba, incluso semanas se sorprendía cuando una imagen de 2 puntos de pronto cambiaba por una de 3, pero no lograba distinguir si los números eran mayores de 4. Bien, o sea, a un bebé de 1 mes le ponían 2 puntos y luego le ponían 3, él notaba la diferencia. Pero si nosotros teníamos 4 puntos y poníamos 5 puntos de manera súbita, el bebé no notaba ninguna diferencia.
Es decir, que los niños tienen una percepción directa sobre el número 1, el 2 y el número 3. Ahora nos preguntamos, ¿y el cerebro qué? Hay dos maneras de abordar el estudio de los mecanismos cerebrales de la numerosidad. Una opción es estudiar pacientes con daño cerebral cuya numerosidad se haya visto afectada. Y la otra es medir mediante técnicas de neuroimagen la actividad de diferentes regiones del cerebro de alguien que esté haciendo este tipo de operaciones aproximadas y ver qué área del cerebro está más activa. En la bibliografía médica se recogen muchos pacientes que sufren alteraciones de la habilidad numérica tras haber tenido alguna especie de daño o enfermedad neurológica. Este defecto, que a continuación se llama acalculia, y los síntomas son variados de paciente en paciente. La acalculia, una incapacidad de percibir los números, ¿bien? Incluso hay una enfermedad que se llama afasia. Esta enfermedad no te permite usar bien el idioma, confundiendo palabras y incluso confunden los números y no los pueden pronunciar, lo que el paciente no puede compararlos o realizar operaciones aritméticas básicas como la suma o la resta. En otros casos, el paciente tiene síntomas exclusivamente relacionados con su capacidad matemática, como la acalculia primaria, la que en cada paciente tiene distintos síntomas, por lo que hace presumir que las matemáticas son posibles usando varias regiones del cerebro que trabajan en equipo. Es curioso que los pacientes con acalculia, que aún así no pierden el sentido de la numerosidad, por ejemplo, cuando se le hace la prueba de las nubes de puntos, no tienen problema en identificar el de mayor proporción. Esto indica que la numerosidad es independiente de la capacidad de matemática tradicional y que el mecanismo cerebral de la numerosidad puede seguir funcionando sin matemáticas de fondo. Bien, es decir, sin la capacidad de conocer los números o de nombrarlos. Hay un caso del paciente N. Él tiene una parálisis de la mitad de su cuerpo, del lado derecho, y con el cerebro de la mitad posterior del hemisferio izquierdo dañado, por lo que su lenguaje se ve dañado y las palabras que describen números para él ya no tienen un significado exacto, sino que aproximado. Por ejemplo, si le damos una imagen con 6 manzanas en un fondo blanco, él responde que hay aproximadamente entre 5 o 6 manzanas, pero nunca está 100% seguro. Para él, el año tiene 350 días y la hora tiene 50 minutos. En otro caso, donde hay un daño en el área frontal del cerebro, ligados con las tomas de decisiones, el control de los impulsos, la selección de estrategias correctas y la memoria de trabajo, por lo que nos interesa saber qué ocurre en este tipo de traumas con la numerosidad. Se comprobó que la aproximación numérica en estos pacientes era deficiente. Los valores que decían para las nubes se alejaban mucho de la realidad y no eran capaces de detectar que una nube de puntos era mayor que la otra. Así como incluso decían los números al azar. ¿Cuántos números tienen acá? Completamente los decían al azar. En 1996, los científicos quisieron comprobar las habilidades matemáticas en pacientes con la exposición intrauterina al alcohol, es decir, cuyas madres hayan bebido alcohol en grandes cantidades durante el embarazo. El alcohol afecta al desarrollo del feto y especialmente en la organización de las neuronas en el área frontal del cerebro, por lo que al crecer el niño tendrá problemas de impulsividad y a la memoria. El estudio con este tipo de niños que hayan estado de mujeres, de madres embarazadas con consumo de alcohol, comprobó que el problema de numerosidad también existe en este tipo de individuos y que además era más problemático que en los adultos. Como no tienen un mecanismo de numerosidad desde el nacimiento, les costará mucho más adquirir instrucciones matemáticas y su aprendizaje de la materia matemática en el colegio será muy difícil, será imposible, le costará mucho. Incluso uno de estos niños, que haya estado en gestación bajo el alcohol de la madre, este niño era incapaz de decir cuánto medía un cuchillo. A él se le presentó un cuchillo de cocina y él dijo que el cuchillo medía 2,5 metros, lo que es prácticamente una barbaridad. Cambio.
Muy interesante, Petite. A mí me gusta mucho ese tipo de tema. Envuelve psicología experimental, cantidad de pruebas de psicología experimental. Qué interesante. Una falta de percepción de la cantidad. Puede ser que haya individuos que vean las cantidades como dibujos. Como por ejemplo, hay personas que no deletrean palabras, las ven como dibujos y solamente la pronuncian, pero no saben cuántas letras tienen ni qué letras son. También puede ser de esa forma, que ellos pueden, una hipótesis que puede ser que vean las cantidades a través de esa forma. Por eso que ellos dicen mucho o poco, como mucho o como poco, como usted dijo, pero contar mismo no lo cuentan. Quien sabe lo vean como un dibujo, solamente como un dibujo, y este dibujo vale tanto. Por ejemplo, ven 6 naranjas y ven ese dibujo de 6, pero no lo ven como cantidades matemáticas, lo ven como dibujo, como una composición de un dibujo. Y este dibujo vale 6, entonces 6, pero no sabe decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ese concepto de suma que le va a dar la dimensión de la cantidad de objetos que hay, probablemente no, Petit. Cambio. Claro, la primera parte de esta charla trataba de decir qué pasa si nosotros no tenemos números. Por ejemplo, nosotros podemos contar hasta el infinito. 1, 2, 3, 4, 100, 101, 1000, 1001, 1003, 10.001, 10.000 tantos. Pero hay tribus, bien, que no tienen esta capacidad, porque no la han desarrollado. No existe un lenguaje para ellos que sea así. No existe una escala, podríamos decir. Por ello manejan aproximaciones, como acabo de decir en esta charla. Incluso los animales también lo hacen. Los animales, como no pueden hablar, nos inventaron palabras para decir 1, 5, 10, por lo que ellos fallan mucho en este concepto de si tú le haces pruebas matemáticas, fallarían mucho porque ellos no saben que 3 representa un 3 sólido, entero, no un aproximado. Para ellos un animal o una persona arcaica que no tenga concepto verbal de los números, para ellos el número 10 no es un 10 como los 10 dedos de las manos, sino que es posiblemente 9 o incluso 11, 12. Por ende, si no existe un lenguaje que enumere este tipo de cosas, el 1, el 2, el 100, el 104, no existe un número para decir qué cantidades representa, y que una cantidad, el 5 es el 5 y no es el 6 es el 6 y el 7 es el 7, porque tampoco no es 6 ni es 8. Bien, si no existe una imagen verbal o un idioma que nos enseñe eso, nosotros vamos a tender siempre a aproximar los valores o a decir valores que estén cercanos. Cambio. Sí, exacto. Es así que yo lo veo, Petit. Un número, una forma de representación numérica que me llama la atención por su simplicidad y por su complejidad. Qué cosa bien contradictoria, cómo es simple pero es compleja, que posibilitó hacer cálculos astronómicos, son los números mayas, compuestos de bolitas y rayas. Una raya vale 5, 4 puntitos vale 4, 2 rayitas vale 10, después hay otro número que ya es representado por que no es punto ni raya, y las combinaciones de esos símbolos les permitía hacer cálculos astronómicos. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque no es digital, no es como nosotros del 0 al 9, es otra cosa. Son como que, por ejemplo, el 5, una raya vale 5, es 5. El número maya cuenta una bolita 1, 2 bolitas 2, 3, 4. Cuando llega a 5, no es más una bolita, es una raya, es 5. Y 6 es una raya y una bolita, es 6. Y así va esa combinación. Solamente como curiosidad que yo traje esta observación. Cambio.
Buenas tardes. Hace rato que estabas diciendo de que hasta el número 3 tenía la percepción el niño, o podía identificar, o tenía un poco más de noción. Y después mencionabas de lo de el ratón, algo así, y te ibas de 6 a 18. Digo, a lo mejor estoy exagerando un poco, pero si nos vamos de 3 en 3, nunca se aparta la lógica en este ejemplo que pusiste, ¿no? Y recordemos que Nikola Tesla decía que cuando la humanidad se entere de la importancia que tiene 3, 6 y 9, el mundo va a cambiar. Entonces, ahorita con el número 3, con el número 6 y así, me vino a la mente eso también, ¿no? Ya que Tesla utilizaba mucho las matemáticas. Adelante. Sí, ustedes han dado dos puntos que son muy importantes y los vamos a tomar a continuación en este segundo apartado. Pero yo les quiero dejar claro que si no existe verbalmente en un idioma el concepto de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de hasta el infinito, nosotros vamos a tener que aproximar a la rata. Si la rata quería comer, tenía que mover la palanca 12 veces. Bien, 12 veces es un número grande. Entonces la rata siempre iba a estar probando entre el número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 12 era el importante, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entre más alto el número, más grande iba a escoger la cantidad de veces que iba a probar. Si la rata le tenía que mover 30 veces, imagínate las veces que iba a probar. Iba a probar con el 20, me imagino, hasta llegar ponte tú al 40. Va a estar probando, con todo ese rango de veces, de números posibles. ¿Por qué es importante el hecho de los números en un idioma? Es porque, imagínate, nosotros somos una tribu, ¿bien? Y tenemos ganado, tenemos ovejas, tenemos vacas, etcétera, o gallinas, ponte tú. No es lo mismo tener 50 ovejas que tener 40 ovejas, ¿bien? Porque ahí faltan 10 ovejas. Nosotros notamos de inmediatamente, no es lo mismo tener 40 ovejas que tener 50. Nosotros percibimos eso por lógica, por el lenguaje. Pero para una tribu, como la Munduruku, para ellos entre tener 40 y 50 ovejas es exactamente lo mismo. Por lo que podemos notar nosotros un ineficiente uso de los recursos. Es decir, se le pueden estar perdiendo las ovejas y no se darían cuenta. Los pastores que son más modernos entienden que tienen que contar sus ovejas todos los días y ocupan números grandes, 500 ovejas, 100 ovejas, 200 ovejas, y lo hacen uno por uno. Por lo que ustedes acaban de decir, ustedes están hablando de la escala matemática, la línea recta, y esto es lo que viene ahora. El siguiente apartado se llama el invento del número. Como a veces la aproximación no nos sirve, porque, por ejemplo, cuando vamos a comprar, nosotros compramos 12 huevos, ¿bien? A nosotros nos van a decir, cada huevo vale 100, 12 huevos, 1200. Nosotros pagamos 1200. No es lo mismo pagar 1200 que decir, voy a pagar por aproximadamente 12 huevos, porque yo puedo pagar más o incluso puedo pagar menos. Entonces es necesario un lenguaje que diga cuánto es 12 de manera exacta. Para medir cantidades exactas necesitamos entonces un sistema numérico con símbolos que nos indiquen valores fijos y que sean universales para todos los usuarios de este sistema. Así, si yo escribo el número 3, todos saben que son 3 unidades, no son 4, no son 2. Desarrollar un sistema numérico nos permite salir de la aproximación y empezar a tener valores más concretos, con lo que representa el primer cimiento de nuestro conocimiento matemático actual. En el capítulo previo hemos calculado valores de números de manera aproximada, pero ¿qué pasa si tuviéramos que contar el número exacto de puntos en la nube? Bien, en vez de solamente comparar, tengamos que contarlos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Podríamos contar los números de trizas, pero el proceso siempre es igual. Seleccionamos un punto con el dedo o con la vista y con este primer punto empezamos mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. A medida que con esta percepción de la numerosidad
podemos intuir las cantidades desde que nacemos. El problema de enumerar objetos requiere el aprendizaje y entrenamiento durante los primeros años de vida. Para contar necesitamos 3 habilidades: la atención visual, la memoria de trabajo y el procesamiento verbal. Para el cerebro, contar los números, o contar las letras, o contar las sílabas es exactamente lo mismo. Hace un siglo y medio, el descubrimiento científico, donde se mostraban nubes de puntos para comprobar cuál era más grande, se notaba que a medida que el número era más grande, se tomaba más tiempo la persona en responder. Es decir, que para calcular una nube de puntos de 1, 2 o 3, nosotros lo hacíamos de manera exacta y de inmediata. Si yo te ofrezco una imagen de 2 patitos, yo te digo, ¿cuántos patitos hay? Tú dices 2. Te ofrezco una imagen de 3 patitos y le digo a ustedes, ¿cuántos patitos hay? Ustedes dicen 3, de manera automática. Pero si yo les digo, ¿cuántos patitos hay acá? Y les muestro 4 patitos, ustedes van a decir 3 más 1, o 1, 2, 3, 4. Van a tener que contar. Es decir, que para el 1, el 2 y el 3 es algo nosotros innato desde el nacimiento. El cerebro ha generado sus propias estrategias inconscientes para contar de manera más rápida, usando lo que se llama subitización. La subitización, que es contar de manera automática. Por ejemplo, imaginemos 6 puntos que estén ordenados, 6 puntos que estén en una nube de manera desordenada. Uno arriba, uno abajo, para acá, para acá. Tendremos que contar los puntos de manera uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ahora imaginen lo siguiente. Yo les ofrezco los 6 puntos, pero de esta manera están ordenadas, como en un dado. Uno al lado del otro, 3 puntos, 1, 2, 3, y la fila de abajo, los otros 3 puntos, 1, 2, 3. Nosotros, de manera que ahora están más ordenados, nosotros vamos de manera automática a saber que hay 6 puntos. Del mismo modo, es más fácil para nuestro cerebro, por ejemplo, el número 1.000.000, que es el 1.000.000. Todo junto. Para nuestro cerebro es mucho más difícil leer este número que si estuviera de la siguiente manera: 1.000.000. Es decir, el hecho de usar los puntos ayuda al cerebro a percibir el número mucho más rápido. Ustedes pueden ver aquí, mire. Le voy a enviar ahí por el texto ahí, para que ustedes vean qué tan rápido pueden contar el mismo número. Es prácticamente imposible si está desordenado. Cuando está ordenado con puntitos entre medio que separan los dígitos, nosotros sabemos que es 1.000.000. Los idiomas o las lenguas tienen un parecido considerable para los 3 primeros números. Es decir, para decir la cantidad 4, esta palabra número 4 es una palabra moderna, por lo que es diferente de idioma en idioma. Por ejemplo, el 1 es 1, one, on en francés. El 2 es 2, two en inglés y deux en francés. El 3 es el 3, el 3 en francés y en inglés es 3. Por ende, en todos los idiomas, el 1, el 2 y el 3 suenan muy parecidos, pero del 4 hacia adelante son números que por lo general cambian un poco. Por ejemplo, 4, 4, y en francés es 4. Bien, hay alguna diferencia. Vuelvo a repetir, para los primeros números, el 1, el 2 y el 3, en todos los idiomas es muy común o muy similar. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos con una percepción hasta el número 3. Los niños de 4 años empiezan a utilizar los dedos de la mano para contar y de manera ordenada. Ellos ocupan la estrategia, doblan los dedos que ya han sido contados. En América Latina usamos el sistema de cerrar el puño y estirar cada dedo a ver que vamos nombrando el número. Ponemos la mano cerrada, 1, 2, 3 y vamos abriendo los dedos. Volviendo a los manduruku, el número 5 es igual a la palabra mano. Y para ir más de 10, algunas tribus usaban también los dedos de los pies. Escribir cantidades. No todo es contar con los dedos y también necesitamos símbolos visuales que se puedan escribir.
Esto abre muchas de nuestras posibilidades. Si bien no es imprescindible con el caso de los Manduruku, muchas civilizaciones se han enfrentado al problema de la escritura numérica. Los romanos usaban un sistema de barras. Para el 1, el 2 y el 3, una barra, 2 barras, 3 barras. Para el 5 ocupaban la B y para el 10 una X, como múltiplos de 5, y junto a otras 3 letras como la M, la D y la C como múltiplos de 10. Pero ¿qué pasaba si necesitábamos escribir una cifra grande? Entonces tendríamos que escribir una por una los caracteres y formar el número. El ejemplo es el siguiente: 1984. Nosotros escribimos 1984, 1984, 4 dígitos, 4 espacios. Pero para los romanos se escribe de la siguiente manera. Voy a mandar ahí por el chat para que ustedes noten que es totalmente tedioso escribir el número 1984. Para los romanos es M, D, C, 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 L, X, 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 barra, B. Es decir que para decir 1984 nosotros ocupamos simplemente 4 espacios, los romanos ocupaban 11 espacios. A modo de simplificar más las cosas, algunas culturas empezaron a emplear un sistema de posicionamiento, donde el carácter o dibujo o dígito utilizado no depende del significado absoluto, sino de la posición con respecto a los demás números que lo acompañan. Ocuparíamos entonces los números del 1 al 9 y usando el 0 para formar grupos múltiplos de 10. Así el número 540, es decir, 5 veces 100, 4 veces 10. Hay constancia de 4 civilizaciones que crearon sistemas numéricos usando esta estrategia de posiciones. La primera fue la Mesopotámica en el año 1900 a.C., pero su problema era que al combinar los números a base de 10 con otra a base de 60, por ejemplo, los números del 1 al 50 tenían sus propios caracteres o símbolos, por lo que para poder aprender a contar teníamos que aprender 59 caracteres y sus combinaciones, y además no tenían el número 0, es decir, era una lata. Tras la caída de Babilonia, el Imperio Chino y los mayas desarrollaron sus sistemas numéricos de manera independiente. Cabe decir que los mayas sí tenían el símbolo como el 0 para rellenar los espacios huecos en algunos números. Cambio. Bueno, ahí vamos de resumen. Primero sabemos que no es necesario tener números exactos, pues podemos aproximar, ¿bien? Ahora sabemos que si tenemos las palabras y los símbolos para decir números, no nos significa gran cosa o gran avance. Necesitamos crear un sistema que sea fácil de aprender, sea corto de escribir y que tenga un significado para poder escribir números cada vez más grandes, como es el día de hoy, donde nosotros ocupamos, por ejemplo, la medición de distancias, digamos, planetarias, o incluso medir kilómetros. Imagínense todo eso a través de números romanos o de puntitos con barritas, sería prácticamente imposible. Lo que el ser humano necesita, un lenguaje para poder describir los números que sean exactos y además un lenguaje que ordene este tipo de números de manera correcta. Yo siempre he dicho, las matemáticas no son matemáticas, las matemáticas son un idioma. Tú cuando lees un problema, tú cuando lees una ecuación, tú estás leyendo un lenguaje. Lo que pasa es que ustedes no han aprendido ese idioma. Es prácticamente aprender un idioma nuevo. A medida que tú vas desde muy pequeño relacionándote con los números, vas cada vez aprendiendo un nuevo lenguaje. Primero aprendes a sumar, a multiplicar, luego aprendes ecuaciones de primer grado, luego aprendes de segundo grado, luego empezamos a tener matemáticas más abstractas, como en el espacio, lo que es los planos cartesianos. Esto es muy importante desarrollar esa idea en sí. El siguiente capítulo se llama El espectáculo del calculista, en donde vamos a estar hablando sobre los grandes calculadoras humanas. Cambio. Ok, Petit Prince. Cuanto más le escucho, más me sorprendo. Usted es un maestro, Este tipo de charlas que son interesantes, traer
para los grupos, traer charlas que traen conocimiento, traen esclarecimientos, educan. Cada día estoy más fanático de usted. Cada día las charlas son mejores. Muchas gracias, cambio. Sí, es que de hecho lo que intento con esta charla es decirle que primero ustedes tienen por naturaleza la capacidad de contar, ¿bien? No es que ustedes digan, no, yo nunca he sido bueno en matemáticas. No, las matemáticas no son lo mío, jamás. No, las matemáticas yo, al contrario, nosotros ya tenemos una cultura que tenemos todos los números, bien, tenemos también la concepción de que cada número es exacto, el 8, el 10, no es lo mismo tener 8.000 pesos que tener 10.000 pesos, nosotros lo damos por entendido, aunque seamos muy cultos, bien, o aunque hayamos ido recién a la escuela muy pocas veces, y ya seamos adultos, sabemos por ejemplo ocupar el dinero. Entonces las matemáticas son algo parte esencial del ser humano, no hay que negarlo, bien. Además tenemos el idioma que tiene todos estos caracteres con un símbolo, y además evolucionó a tal punto que lo sabe, digamos, organizar para poder crear distintas cifras. Estoy preparando una charla igual, pero más adelante, una investigación, a modo que se los voy a revelar ahora, sobre el nuevo orden mundial. Todos me preguntan qué es el nuevo orden mundial, todos se preguntan qué es eso, y yo les voy a venir acá a contar qué son, para dónde van y por qué hemos dicho que estamos de hecho nosotros en la inmersión ahora del apocalipsis mismo, charla que les voy a estar presentando luego por acá. Haciendo ese espacio, vamos a empezar entonces a ver el espectáculo del calculista. Los bebés de 6 meses logran reconocer las cantidades 1, 2 y 3, aunque nunca se le haya asignado un nombre a cada uno de ellos. A partir de los 4 años, los niños se dan cuenta que al contar es ir sumando uno de manera sucesiva. El descubrimiento de la estrategia del mínimo, es decir, cuando se nos piden sumar dos cantidades con la mano, levantamos los dedos en representación del número mayor y empiezan a agregarse los demás que representan el número menor. Es decir, si vamos a sumar 5 más 3, nos sale mucho más fácil poner el 5 primero y sumar los 3. O en vez de poner los 3 primero y sumar los 5 restantes. Es mucho más fácil aplicar primero con el número más grande. Así avanzamos la distancia. Eso es lo que quiere decir. La suma es una operación fácil, porque es solamente ir hacia adelante, pero es más difícil restar, porque van hacia atrás. En la operación de la resta, todos los niños van a usar técnicas diferentes. Otro detalle importante es que la representación de los números en el espacio sigue una misma dirección formando una línea recta. La dirección de la línea puede cambiar entre cultura y cultura, pero incluso también por la escritura, pero no existe ninguna cultura en el mundo que perciba los números como una curva o como una figura geométrica, es decir, los números avanzan hacia adelante o hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿bien? No hay para arriba ni para abajo, ni esta recta numérica que se llama recta numérica nunca va a ser una figura, nunca. No es algo infinito, no es una curva, entendemos que es algo recto, o avanzamos para adelante o avanzamos para atrás. Es gracias a esta concepción entonces de orden que hemos desarrollado a los números negativos que en el cerebro se activan la misma región de los cerebros de los números positivos. Es decir, para el menos 5 se percibe como un 5 en nuestro cerebro. Pero este motivo es porque es difícil comparar los números negativos mentalmente. Es decir, el menos 5 en nuestro cerebro es igual a un 5, solo que entendemos que está en posición contraria de la recta numérica. Por ende yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué número es mayor, el menos 5 o el menos 8?
La respuesta acertada, claro, menos 5. Gracias, Alfred, por dar tu respuesta. Y está correcta. El número menos 5 es mayor al menos 8. En nuestro cerebro, el menos 8 se representa como un 8 y el 5 como un 5. Por lo que nos podemos confundir y decir que el 8 es mayor. Pero en cierta manera, el 5 es mayor porque está más apegado al 0. Bien. También tenemos los números decimales, y nuestro cerebro lo interpreta como un número aproximado al número siguiente de la resta numérica. Por ejemplo, el fenómeno conocido en la publicidad, el llamado famoso "llévalo por 999 pesos", nuestro cerebro estima que es un 1000 y no un 900. En cierto punto nuestra percepción del número es más baja, pues para nuestro cerebro el 999 es más bajo que el 1000, aunque la diferencia sea mínima. Según los experimentos, un niño al pedirle contar los juguetes en una habitación, lo hará desde cualquier orden, pero siempre va a empezar desde un orden aparente, y en cambio si le pedimos a un niño de 7 años, este empezará desde la izquierda a la derecha. Es decir, a un niño menor de unos 5 años le decimos cuenta, él va a contar pero con cierto orden. Ya, conté este, ya. Hay 10 objetos. Pero si se lo hacemos a un niño de 7 años, él va a contar, su estrategia va a decir ya, de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por ende, él ya tiene la percepción de que los números siguen un orden en una recta numérica. Debe ser por esta razón que las rectas numéricas, que los niños aprenden a contar al mismo tiempo que aprenden a leer. Desde los 8 años pueden comparar en varias rectas numéricas, como por ejemplo 8 euros, 8 grados, 8 objetos, etc. Pero vamos a un caso de un paciente. El caso de un paciente con un daño cerebral en la corteza parietal inferior. Puede leer las palabras y sabe nombrar los números, pero no puede hallar una relación numérica entre ellos, y menos ordenarlo en una escala numérica. Por ejemplo, no puede decir que cuál de los dos números es más grande, e incluso no sabe cuál es la diferencia entre el 3 y el 5, diciendo el números lejanos como el 7. Si lo hacemos dibujar la recta numérica, esta no está ordenada de mayor a menor, sino que pone los números completamente al azar. La algoritmia. Los algoritmos son la receta de las matemáticas, series de pasos que debemos seguir para resolver un determinado problema matemático. La ventaja es evitar tener que resolver los problemas desde cero, de una manera que las matemáticas no deban ser reinventadas como la rueda cada vez que queremos resolver un problema complejo. La desventaja es que pueden ser automatizados. Si abre un libro de matemáticas de primaria, vas a ver que se basan en el aprendizaje de algoritmos relativamente simples y que permiten resolver operaciones concretas como las sumas de varios dígitos o las multiplicaciones. El objetivo del profesor es aprender o enseñar estos mecanismos y poder aplicarlos con soltura. Al usar estos tipos de algoritmos, debemos tener en cuenta varios factores: la posición de los números, la capacidad de sumar o restar de un dígito, y como también saber cuándo hay que mantener un 1 en reserva en el caso de las sumas. O sea, nosotros, el algoritmo es la estrategia matemática que nosotros ocupamos como serie de pasos para resolver un problema. Ustedes saben sumar, ¿cierto? Ustedes ponen un número arriba del otro y lo empiezan a sumar de derecha hacia izquierda. 5 más 3, 8. 5 más 5, 10. Por ende guardamos un 0, ponemos el 0 abajo y el 1 lo reservamos. Todo este proceso se le llama algoritmo. Bien. Pero aprender de memoria no es tan malo. A medida que el niño va sumando y restando cantidades de un dígito, sucede algo impresionante, que empieza a memorizar las soluciones. Este conocimiento matemático es bastante práctico, ya que acelera el cálculo mental y lo hace capaz de dar al momento las soluciones de diferentes sumas, sin necesidad de contar. Una de las primeras veces que usamos la memoria como sustituta del cálculo matemático, una de las estrategias más importantes y útiles de las matemáticas, el uso de la memoria. En el caso de la multiplicación, su definición es una suma sucesiva de un número una cantidad de veces seguidas. Es decir, 3 por 2 es igual a decir 3 más 3, 6. 3 por 2, 6.
Pero la investigación apuntan que al momento de multiplicar no hacemos esta suma mentalmente, sino que memorizamos todas las combinaciones posibles. Si se analiza la actividad cerebral cuando alguien está realizando las tablas, observa que la activación está en las regiones del hipocampo relacionado con el procesamiento verbal. Es decir, que las tablas son una canción larga que se repite y repite hasta memorizarlas. Si analizamos cómo es la manera de recitar las tablas, vemos que este tiene un ritmo particular y esto favorece el aprendizaje. El uso de un tono musical concreto y las frases más cortas logra que los niños multipliquen de manera más deprisa. Es decir, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 4 por 2, 3. Nosotros cantamos, en verdad, no estamos calculando. La multiplicación es en sí una canción larga que aprendemos de memoria. Otra consecuencia del aprendizaje verbal es que dependemos del idioma en el que hemos aprendido las tablas de multiplicar. Es decir, si tú vas al extranjero y aprendes ese idioma, tendrás que aprender también las tablas de multiplicación en este idioma para poder familiarizarte con el sistema numérico extranjero. Es decir, si tú vas a China y allá ocupan los números chinos, vas a tener que aprender números chinos y aprenderte las tablas de allá. Un ejemplo sería el caso de YJS, un militar de 22 años, que debido a un accidente de guerra sufrió la pérdida masiva de la corteza izquierda del cerebro, implicada en el lenguaje. No sabe leer ni escribir y sin embargo puede leer los números arábicos, sumar o restar con ellos, aunque con un poco de dificultad. Parece que ha perdido las palabras, pero no perdió los números. Grandes mentes. Varios científicos a lo largo de la historia han estudiado a los calculistas, calculadoras humanas que muestran gran habilidad para realizar operaciones matemáticas sin usar papel ni lápiz. Antiguamente se ganaban la vida realizando espectáculos de circo y exhibiciones de teatro mostrando su gran habilidad. Antes de las computadoras, los centros de investigaciones como el CERN reclutaban a estas calculadoras humanas para resolver operaciones lo más rápido posible. Hoy, gracias a la computación y las calculadoras que todos nosotros tenemos a mano, gracias a los teléfonos móviles, estos calculistas humanos siguen realizando competiciones, pero lo hacen de manera entre ellos, a través de eventos, y además se dedican a batir récords. Pero vamos al lado del cerebro. Se le hizo una prueba a Devi, un calculista hindú muy popular en la segunda mitad del siglo XX. Con el experimento de las nubes de puntos, se llegó al resultado que no era más rápido que lo normal de las personas, pero era muy hábil al respecto a la percepción espacial de los números, por lo que era más rápido para desplazarse en una recta numérica. También las pruebas de memoria demostró que podía memorizar gran cantidad de dígitos. Para ello se había acostumbrado a un sinfín de reglas técnicas, es decir, que un número para un calculista, podía interpretar el número como consecuencia de otros números. Por ejemplo, la palabra 1200 para un calculista es 10 veces 100 más 200. Por lo que hacen los calculistas es aprender los valores y asignarle una característica especial para que tenga un carácter emotivo. Lo que da a entender es que cualquier persona, tú y yo, puede convertirse en una calculadora humana. Hemos de decir que hablamos de personas que han estado practicando cálculo mental desde pequeños, pero también se conocen casos de pacientes que desarrollan una habilidad matemática desde que nacen, sin ningún tipo de aprendizaje, que suele ir acompañado con problemas en otras habilidades. El caso más extremo son aquellos con el síndrome del sabio, Sayan, pacientes que sufren de un autismo severo y que le impide el desarrollo social normal, pero va acompañada con una habilidad matemática precoz y elevada. En los estudios a esta especie de sabios no se diferencian de los calculistas. Sí se reconoce que han desarrollado una capacidad de concentración como una patología. Es decir, que una persona con el síndrome del sabio se encierra en sí mismo y puede estar todo el día desarrollando cálculos mentales. Además, muchos de estos con síndrome del sabio tienen la enfermedad de sinestesia, que es oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. Es decir, que esto le ayuda a guardar en su cerebro los números como una percepción de sus sentidos. Cambio.
Fíjate, Petit, cuando fui, ahora que estaba en el Estado de México, fui a sacar mi licencia federal. Y para sacar la licencia federal, me hicieron muchas pruebas, ¿no? Físicas, toxicológicas. Entonces, exámenes por ahí psicológicos. Bueno, como anda uno en carretera y maneja uno trailers y todo eso, son carros muy grandes, las autoridades tienen que asegurarse de que estamos aptos para conducir ese tipo de unidades. Ok, en uno de los ejercicios que me pusieron era números. Ahorita con lo que estás diciendo, empezaba con 4 cifras, eran números al azar, en desorden. Subía a 6, 8, 10 y 12 cifras. La persona que me aplicó esa prueba, fíjate, me los mencionaba en orden, ¿cómo te lo diré? O sea, estaba por ejemplo, si estaba primero el 3, 5, 1, 2, por decirlo así, yo tenía que responderle al revés, 2, 1, 5, 3. Y así hasta la cifra de 12 números. A todas absolutamente, a mí me gustan mucho las matemáticas, me fascinan. Ahora sí que dijo el presumido, puro 10, puro diploma, puro trofeo en la escuela. Me fascinan las matemáticas, se me facilita mucho todo eso. Y me dice la licenciada, que fue la que me puso la prueba, dice que en los 3, 4 años que tenía ella poniendo esa prueba, nadie la había aprobado. ¿En qué depende en unas personas y en otras que desarrollemos más, por ejemplo, eso, que tengamos más retención en ese aspecto? Adelante. Claro, muy buena pregunta y muy buena prueba que le hacen ustedes. La respuesta está aquí, mire, un segundito. La atención visual o concentración, la memoria de trabajo y procesamiento verbal. ¿Qué quiere decir todo esto? Usted tiene en su mente, tiene usted una recta, ¿bien? Y usted sabe que el 3, el 4 y el 5 tienen todo un orden. Yo le puedo decir 5, 10, 8, 4, 6, 9. Bien, depende de la memoria primero, de absorber esos números y saber cuáles números son para que no se nos vayan, se nos fumen. Necesitamos memoria. Luego necesitamos ordenarlo en la recta numérica. Como dije yo, hay gente que pierde la capacidad de la recta numérica e incluso todos los números tienen un espacio, separados siempre uno del otro con la misma distancia. Hay personas que tienen problemas cerebrales que cada vez que el número se hace más grande, lo ponen más juntos, hasta que llega a un punto que los números están prácticamente encima del otro. Y eso no es lógico, porque los números todos tienen la misma distancia del anterior. El 2, el 3, el 4, el 5, el 1000, 1001, todos tienen una distancia respecto al otro. Su habilidad va en la memoria, en la ubicación del espacio, eso se llama ubicación del espacio. Es decir, tener en su mente el hecho de que los números no son concretos, sino que son imaginarios, están acá en su mente, y ustedes los pueden ubicar en un espacio concreto. Es decir, como que usted sabe qué orden tiene. ¿Es difícil? Sí. Yo no tengo mucha memoria para los números. Yo soy matemático, pero yo soy visual. A mí me gusta ver cómo los otros resuelven. Igual me gusta resolver algunas que otras, pero no me considero como ¡pah! Yo sé mucha teoría, nada más, mucha teoría. Pero respecto a su prueba tiene que ver con eso, con el hecho de mantener en su mente un espacio claro, buena memoria para acordarse los números y ir ubicándolos. Y además el procesamiento verbal, es mantener en la memoria ese orden que usted dio y poder recitarlo. Ya, el 1, el 3, el 4 y el 6, esos fueron los números. En cambio, cuando uno empieza a decir los números, yo los tengo acá en la mente, los tengo ordenados en mi mente, yo empiezo el 1, el 2 y se te olvida. Como el típico caso que te dicen, oye, anota tu número 09884555. Y tú dices, ya, lo tengo acá en la mente. Y dicen, ya, llámelo por favor, que ahora llamo. Y tú empiezas a ir 09888 y de repente se te olvidan todos los otros números.
usted tiene buena capacidad de eso, de memoria, de ubicación de los números en un espacio, digamos, en una línea recta, y además la capacidad de poder darlos sin perder esa concentración o esa imagen mental de los números que usted ya ha formado. Cambio. De hecho, fíjate, ahorita mencionaba de técnicas y colores, y sí es cierto, para las matemáticas yo tengo una técnica, vamos a suponer, ahorita mencionas tú un número de teléfono, vamos a suponer, a mí me dan un número de teléfono, no tengo en qué anotarlo, entonces lo que hago yo generalmente es mentalmente, relaciono un nombre con algo que yo ya lo he relacionado cotidianamente, y lo puedo decir así abiertamente. Por ejemplo, el 2 puede ser una lechuga, ¿sí explico? El 4 puede ser el color verde, o sea, así es como tengo yo mi técnica, lo relaciono, y ya después nada más me acuerdo tomate. Creo que se cayó Alfred. Adelante. Perdón, me caí. Adelante. Bueno, lo que usted dice, eso se llama mnemotécnica. Bien, es de asignar a los números una emoción o alguna característica para que nos ayude a memorizarlos. Yo me acuerdo que mi abuela una vez le dije, mira, anota este número, y mi abuela ya, 9, 30, 33, 666, 2020. Bien, ese número para aprendérselo sería como 9.333.000, muy largo. Por ende, ella ocupaba la técnica. Ella dijo ya, 33, la edad de Cristo, 666, el anticristo, 2020, el año. Entonces, abuelita, por favor, dame el número, la edad de Cristo, el anticristo y el año en que estamos. Entonces, decir 33, 666, 2020. O sea, nosotros ocupamos una técnica verbal, le hemos dado, nosotros entendemos que el 666 es el anticristo, le damos ese tipo de cualidades. Y los calculistas también hacen eso. Bien, y no hay que entender que entre calculistas, gente con el síndrome del sabio, los sabantismos, y nosotros no tenemos ninguna diferencia. Ninguna, eso es lo que queremos llegar. En verdad no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que ellos se dedicaron más a entrenar. Desde pequeños algunos, y algunos en cierta época de su vida se pusieron a aprenderse estas cosas. Porque al fin y al cabo las matemáticas son siempre los mismos. Por ejemplo, el número pi. El pi es un símbolo matemático. Bien, nosotros lo leemos y entendemos que es un número. Entonces, una vez que nosotros tomamos pi, ya sabemos que es pi, sabemos cuánto es 2pi, sabemos por ejemplo la gravedad, que es 9.8. Entonces nosotros sabemos qué es la gravedad, lo asociamos a un número, 9.8. Y esos son recursos que se ocupan en la matemática. Hay que entender que la matemática es un idioma y no es nada fuera de nuestro poder. Bien, la gente que dice que odia las matemáticas es porque posiblemente un día estaban multiplicando o estaban aprendiendo a sumar y de un día para otro le enseñaron, por ejemplo, resolver una ecuación de primer grado, y como no entienden el proceso que yo expliqué de algoritmo, no entienden qué hay que hacer, entonces se frustran y dicen no, yo no aprendo más, y se cierran. Pero si yo le enseño el algoritmo a esa persona y le digo, mira, esto es una balanza, bien, está separado el símbolo igual, lo que está aquí a la izquierda es lo mismo que está acá. Yo puedo dar vuelta, puedo restar, puedo sumar, puedo dividir y multiplicar en cada lado y puedo llegar a la solución. Si yo le enseño a esa persona el algoritmo, va a decir, oh, qué fácil, nunca pensé que era tan fácil. Y así se aprende. Entonces también hay que aprender muy bien los números, los procesos de saberse ocupar la memoria. Muchas veces 8×8, 64. Bien, ocupar la memoria. Y lo otro es aprender la algoritmia, que es el proceso de los pasos que son consecutivos para llegar a una respuesta que sea correcta. A continuación viene educando con matemáticas. Ya aquí viene una parte más que nada como para los papis, bien, que va respecto a cómo es que los niños aprenden matemáticas. Cambio.
Oye, Petit, antes de que pases a eso, una pregunta. Porque otra de las técnicas que tengo es hacer una memoria fotográfica. Por ejemplo, si veo un número de teléfono en algún lugar, por algún artículo o algo que me interesó, hago una memoria fotográfica de eso. ¿Dónde encaja esa técnica o cómo se llama? Porque también, bueno, eso lo fui desarrollando desde pequeño, ¿no? Adelante. Sí, pues, la memoria fotográfica es una capacidad de abstracta, sí, es de memoria y de imagen mental, tiene buena imagen mental. Imagen mental se refiere a recordar lo que hiciste ayer, imagen mental se refiere a ver los números en tu cabeza, cerrar los ojos y ver los números, o incluso lo que haces tú, sacar una fotografía rápida y recordar los números en secuencia. Eso implica mucha memoria, demasiada memoria y atención visual, mucha atención visual. A eso se refiere. Es interesante igual. Yo leo lectura veloz, pero dicen que si yo fuera más veloz, más rápido, yo llegaría a un punto en que tendría que aprender a leer fotográficamente. De hecho, está el caso de un tipo que leía los libros así, por página. Un libro de 2 horas, ponte tú, de lectura. Un lector veloz te lo puede leer en 1 hora. Y este tipo con fotografía, el loco iba pasando la hoja. Y eso va respecto porque la mente tiene ya las palabras aprendidas, ¿bien? Entiende, igual que los números, entienden que las palabras tienen un orden, los números igual. Una ecuación matemática, cualquiera, tiene un orden. Nosotros aprendemos ese orden y lo interiorizamos como un idioma. Por eso vuelvo a repetir, las matemáticas no es algo abstracto, no es algo fuera de lo común, sino que es un lenguaje que nosotros aprendemos, digamos, a leer, así de simple. La gente que dice no me gustan las matemáticas es porque ve las matemáticas como matemáticas, y las matemáticas en sí son un lenguaje. Cambio. Yo te tengo la respuesta del caballo Petit. Buenas tardes, vengo llegando apenas. Hace rato les comentaba algunas trivias sobre las matemáticas que todos los animales saben. Casi todos los animales saben de matemáticas, saben de cálculo y saben dividir, sumar, restar y saben cálculo. Bueno, les puse unas trivias, acordándome del tema que ibas a tener ahora, muy interesante. No sé si te contestaron la del caballo, pero yo te tengo esa respuesta. Cambio. Oye, Petit, bueno, aprovecho el cambio. Ahí estaba escribiendo. Otra de las técnicas que tengo también es escribir en el aire los números para memorizármelos más rápido. Hacer como, precisamente, vaya la redundancia, una memoria fotográfica de lo que estoy haciendo. O sea, necesito hacer en ese tipo de casos, necesito hacer una acción para que se me pueda quedar grabada. De hecho, todo eso a mí me sirvió cuando fui guardaespaldas del alemán, porque tenía que estar al tanto de personas, carros, placas y todo, ¿no? Eso me ayudó mucho. Pero esa última técnica es escribir en el aire los números y para memorizarlos más rápido. Hacer como una tipo película, ¿no? De lo que voy haciendo. Y así ya me lo recuerdo muy fácil. Adelante. Sí, de hecho, igual. Eso es también dedicado a la memoria que da del cuerpo. Bien, no me acuerdo, ayer lo hablaba mucho. En nuestro cerebro hay un área cerebral que entiende. Nosotros cerremos los ojos en este momento, cerremos todos los ojos y movamos nuestra mano al frente de nuestra cara. Nosotros entendemos, nuestro cerebro sabe que nuestra mano está ahí. Tiene una percepción del espacio. Esta percepción del espacio es físico y la percepción de las matemáticas también van en un espacio, pero que es mental. Entonces, el hecho de tú dibujar con las manos así como el 2, el 3, el 4, lo que tú haces, es que se te grabe por ese movimiento que tú haces. O sea, estás reforzando la memoria a través de tu memoria corporal. Lo que dijo Fiscal lamentablemente está equivocado. Los animales no saben contar.
Los animales tienen percepción de los números y las personas también. Si las personas no tienen las palabras para describir todos los números como nosotros, ellos ocuparán, nosotros como humanos y los animales ocuparemos aproximaciones. Es decir, ponte tú en la siguiente misión. Yo tomo un conejo o tomo a un hombre de la tribu, cualquiera, que no una tribu arcaica que esté por ahí con una flecha y un taparrabo. Le decimos a este personaje al ratón. El ratón tiene que apretar 6 veces este botón y le cae del cielo un pollo asado con papas fritas. ¿Qué va a hacer el ratón? El ratón va a probar de las 6 veces que tiene que apretar, va a probar con el 4 hasta el 8. Va a probar con el 4, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8. El ser humano igual. Tomemos a un indio con una flecha ahí, unga unga. Ya indio, si te querés ganar un pollo asado con papas fritas, tienes que apretar aquí el botón 5 veces, o mejor un número más grande, 7 veces seguidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y te cae del cielo un pollo asado con papas fritas. Como esta tribu o este hombre no está interiorizado realmente en su cultura con los números, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta el infinito, él va a decir, tengo que apretar, yo sé que son más de 5, pero no sé hasta cuándo parar. Entonces él va a probar entre el 5, bien, y va a probar con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9. Es decir, que entre más grande el número, más abierto el rango de posibilidades que va a intentar el animal y la persona. Que es importante entonces entender de que los animales no saben contar y las personas no saben contar hasta que nosotros en un idioma le decimos cómo se cuenta y creamos un espacio mental en nuestro cerebro que dice en qué dirección van. Los números van hacia adelante, separados por un espacio de cada uno del otro, y son infinitos, tanto para hacia adelante, tanto hacia atrás con los números negativos. Los animales no saben contar. En el estudio del caballo Hans se dio cuenta que el caballo en verdad no contaba. Lo que él hacía era dar golpes en el suelo hasta que la gente se pusiera feliz y él paraba. En el caso del ratón, como dije anteriormente, ellos prueban al azar muchos números. Pero vamos entonces avanzando luego de esa intervención y gracias a Ario, gracias a Alfred, gracias a Pedro Atlantis y Fiscal por entrar. Vamos entonces a ver ahora de manera... Esto va para los papis, bien, para los niños ahí, para que ustedes vean cómo pueden educar a sus hijos. Educando con matemáticas. Hay que entender que desde los 0 años hasta los 3 años, el niño no ha desarrollado el sentido del numérico más allá de la numerosidad, es decir, entiende hasta el número 3. Puede percibir cantidades diferentes, especialmente los valores 3 o menos, gracias a la técnica de subiteración. Como dijimos, un bebé cuando ve 3 patitos, ¡pah!, 3 patitos. Cuando ve 2 patitos son 2 patitos y lo hace de manera automática. Cuando le ponemos 4 patitos, el niño se pierde. De 4 a 6 años, el niño empieza a adoptar el sistema numérico de su país. Si es que hay, porque hay culturas que no tienen sistema numérico, ellos van a ocupar los dedos de la mano de manera secuencial, entendiendo que cada cantidad corresponde a un número. Los niños de 6 años a 8 va a empezar a contar más rápido y empieza a hacerlo sin las manos, es decir, ocupando un mapa mental de la tabla numérica. Puede entonces, entre 6 a 8 años, trabajar con una recta numérica y hacer sumas y restas simples de manera mental. El fiscal es difícil con... mira, que dividir, ahí yo voy a luego hablar de eso. De 8 años en adelante, adquiere una soltura para mantener la recta numérica, suma y resta con velocidad, empezando a usar la memoria como herramienta para acelerar los cálculos, incluso cada vez más rápido. Con el tiempo el niño puede escoger cuál va a ser la estrategia necesaria para cada problema matemático y aplicarlo con soltura en su resolución. Bueno, cuando tú dices cálculo matemático, el cálculo matemático fiscal se refiere a números abstractos e incluso números imaginarios. No sería sería ni yo aprendo, con suerte aprendo algo de cálculo. Yo no creo que sácate esa la palabra cálculo matemático.
cálculo refiere a un área de la matemática. Tú tienes que decir, ¿sabes aritmética? Aritmética es sumar, multiplicar, restar, dividir y raíces y potencias. Está ahí lo básico. Lo que hemos intentado ahora es tratar de ver por qué los animales pueden hacer esto. Y entendemos que es por mera entrenamiento y memoria. Es simplemente memoria. No es que el animal pueda comprender lo que hay oculto detrás de esto. Yo les voy a decir un secreto. Sumar y multiplicar. En las matemáticas existe la suma y la multiplicación. La suma y la resta son contrarias, pero es la misma operación, solo que uno es a la inversa. Y la multiplicación es lo mismo que la división, solo que es a la inversa. En matemáticas no existe la división y la resta, no existen. Tú escuchas a un matemático y le dices, matemático, ¿existe la división? Y él te va a mirar y te va a decir, no, la división es un concepto. Bien, para llegar a ser un animal que pueda dividir, sería bastante difícil porque esconde atrás de esto un proceso de algoritmo que es muy difícil de aprender porque tienes que estar tomando un número grande, lo tienes que tener percepción imaginaria de dividirlo en fracciones y además saber cuál es el resultado y además cuál es el paso sobrante, lo que nosotros le llamaríamos saldo, ya que hay divisiones que son exactas y divisiones que son inexactas. Y para ello el animal tendría que saber lo que es una fracción, cosa que es bastante abstracta, muy abstracta, porque una fracción puede ser, por ejemplo, 10 dividido en 1000 o 1000 dividido en 3. Son dos concepciones totalmente distintas. El 10 dividido en 1000, búsquenlo ustedes, pues. Y el 100 dividido en 1, por ejemplo, da 100. O 100 dividido en 2 da un número grande. En cambio, el 1000 o el 100 dividido en 1000 da un número pequeño. Entonces tiene mucha abstracción. No creo que un animal pueda, así a ciencia cierta, más que aprenderse los resultados, no creo, sería difícil. No, pero bueno, tendríamos que investigarlo. Ahí me contáis, pues, fiscal, al final, claro. Pero bueno, continuemos con la educación de las matemáticas. A continuación vamos a hablar sobre los alumnos que les asustaban las matemáticas. Esto que a lo mejor es muy común entre ustedes o sus conocidos. La ansiedad matemática se caracteriza por sufrir un alto estrés y ansiedad ante la resolución de un problema matemático o de cálculo mental, hasta tal punto que los pacientes suelen tomar una postura evitativa tratando de huir de ellos. La probabilidad de sufrir este trastorno de ansiedad con la edad no se observa hasta ningún caso hasta los 11 años, por lo que es una enfermedad que se representa en el instituto y no en el colegio. Es decir, a los 11 años en adelante empiezan a sufrir de estrés matemático. El pic máximo se produce entre los 11 y 16 años, en plena adolescencia. Además, bastante común. Alrededor del 60% de las personas sufren una especie de ansiedad a las matemáticas. Contrariamente, la ansiedad matemática no se produce por la habilidad matemática de cada persona, obviamente. Cuando a estos pacientes les realizamos pruebas individuales de habilidades matemáticas relacionadas con las matemáticas como la memoria o la percepción de cantidades, vemos que resultan normales e incluso mejor que la gente sin esta ansiedad matemática. Entonces, una pregunta abierta para ustedes. ¿Qué provoca las bajas calificaciones en matemáticas? ¿Por qué la gente, los alumnos, los niños, tienen siempre bajas calificaciones en este tipo de materia? Cambio. Vuelvo a repetir. ¿Qué creen ustedes que los jóvenes entre 11 a 15 años, 16 años, sufren este tipo de trastorno de ansiedad a las matemáticas? ¿Será porque a los 11 años en adelante aprendemos cálculos grandes como por ejemplo ecuaciones, o ponte tú el plano cartesiano, raíces cuadradas, logaritmos, o será algo que ellos mismos puedan creer, o incluso su propio nerviosismo? ¿O será porque las matemáticas en esta edad son muy difíciles? ¿O será porque la persona
tiende a cerrarse a este tipo de conceptos. Yo creo que lo último, ¿no? Sería lo más viable. Porque fíjate, si dicen que todos tenemos las mismas capacidades, entonces, ahora sí que todos aprenderíamos desde pequeños, ¿no? Viendo en la historia que algunos niños han sido unos niños prodigio y saben de matemáticas mucho más que el propio profesor, por decirlo de una u otra manera. Entonces será porque, por lo último que dijiste tú, yo creo, se me hace un poquito lo más viable, ¿no? O también pudiera ser que a lo mejor faltaría más comunicación entre los que enseñan y los alumnos o los niños, ¿no? Como que debería haber un programa que haga más llamativo o más llevadero las matemáticas. Yo por ahí te escribía hace rato. Entonces sería lo más viable que dijeran en la escuela: a ver, niños, ahora vamos a aprender a hablar matemáticas. O sea, suena como a risa, pero a mí me parece muy coherente, porque sí es cierto lo que tú dices, es un lenguaje. Entonces, así como aprendemos español, inglés, francés, aprender a hablar matemáticas, y yo creo que de esa manera se nos haría un poco más llamativo y un poco más fácil. No sé, se me viene a la mente por el momento eso. Adelante. La metodología igual que se utiliza para enseñar este tipo de materias en las escuelas puede significar en que el alumno capte o no la atención. Depende mucho la metodología que se utilice por parte del docente a la hora de querer enseñar un tema nuevo, ¿no? Pero recordemos que las matemáticas las venimos utilizando desde que empezamos a tener uso de razón, o inclusive antes. O sea, no es desconocido. Cuando llegamos a la escuela ya sabemos de matemáticas en una mínima expresión, por decirlo así. Pongo un ejemplo: cuando estamos pequeños, somos 2, 3 hermanos, más o menos, y el papá llega o la mamá y nos da una paleta a cada uno. Entonces de repente uno de los 3 se queda sin paleta, él en automático va a buscarla, y el otro niño, al encontrarla, se la va a dar porque él ya tiene la de él. O sea, él dice: esta me sobra, no es mía, y se la da al otro. Entonces ahí estamos empleando unas matemáticas directa o indirectamente, como lo quieran ver. Entonces, bueno, no sé. Adelante. A ver, no, lo que pasa que yo creo que a todos siempre nos llama la atención cuando vamos a la escuela, la lectura y todo eso, y agarramos una fascinación por la lectura, porque son palabras cambiantes, y a nadie nos gusta liar con números, con numeritos que siempre son los mismos y en diferente orden. Entonces lo que pasa que aprender matemáticas requiere más atención y por ende mayor concentración. Entonces nunca estamos dispuestos a hacer ese sacrificio y empezamos a odiar los numeritos. Más cuando se nos vienen las ecuaciones de segundo, de tercer grado, empiezas a odiarlas porque siempre estás liando con lo mismo. No es lo mismo que si agarras un libro de literatura que es dinámico, que está cambiante, cada palabra representa algo. Entonces es aburrido las matemáticas y aprendes inclusive a odiarlas, no porque no puedas ponerle la atención o la concentración, pero una vez que pierdes el hilo, ya empiezas a odiarlas y menos te llaman la atención. ¿A quién le gusta liar con números y con signos que no te dicen nada? Te dicen mucho, pero supuestamente no te dicen nada, ¿no? Es por eso. Eso yo lo tengo muy claro, porque yo en la high school reprobé matemáticas. Cuando aprendí las ecuaciones de segundo y tercer grado, no las aprendí. Después tuve que aprenderlas forzosamente para pasar el examen, lo cual lo pasé muy bien. Aprendí en 15 días lo que no pude aprender en un año. Eso. Además, que hay algunos maestros que ni siquiera saben enseñar tan bien. Entonces siempre es mejor la literatura que estar liando con numeritos y pendejaditas ahí, símbolos que no te dicen nada a simple vista. Es por eso, cambio.
Ah, ok, ok. Buena la explicación de fiscal. O Petit, yo pienso que el problema de la matemática es porque está manejando con un lenguaje abstracto, que no está dentro de lo abstracto, no está mucho dentro de lo cotidiano del día a día. Es un problema de lenguaje también. Es un problema que también del lenguaje que sucede cuando se está aprendiendo a hablar, por ejemplo, español o la lengua que sea, la lengua madre en su país, que generalmente el pueblo habla en un lenguaje, pero los académicos hablan en otro. Ahora, entonces en ese punto de vista ya se torna abstracto, porque hay que traducirlo 2 veces. Ahora, voy a decir una cosa, que creo yo que si usted, Petit, fuera un profesor de matemática, usted sería un excelente profesor, porque usted tendría entendimiento de cómo manejar las cosas para que se entiendan, de la forma que usted lo hace. Pero lo que sucede es que los profesores siguen un método, una metodología que es un patrón de los ministerios de educación y que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad del cotidiano de las personas. Entonces es como dice el fiscal, es una cosa aburrida, una abstracción que tú, ¿para qué sirve esto? Esto no sirve para nada, como mucha gente me ha dicho. ¿Para qué aprendí tantas álgebras, tantas cosas que en el día a día esto no me sirve para nada? Entonces no tiene motivación. Y yo creo que muchas personas a veces lo que lo empuja a aprender la matemática y amar la matemática, por ejemplo, una persona que sea apasionada por astrofísica, vamos a decir así, o por ingeniería, que sabe que a través de esta forma él va a llegar a concluir su objetivo, que es su deseo. Pero en la escuela ya escuché cantidad de gente decir la misma cosa. Esto me entra por un lado y me sale por el otro. Lo aprendí ahora, hice el examen y mañana ya me olvidé. Porque ¿cuándo que lo voy a usar? Entonces eso ya es un impedimento para que la persona tenga entusiasmo y quiera memorizar y aprender, ¿no? Es lo que yo veo. Cambio. Oye, Petit, ya tengo la respuesta, creo que es la que más se va a asemejar. Ahorita que estaba escuchando a fiscal y a esta persona que acaba de terminar, pienso yo te digo porque yo pienso distinto a fiscal y a este muchacho. La verdad, a mí me fascinan, o sea, desde el chamaco me fascinaban las matemáticas, o sea, no era algo que me intolerara cuando me tocara la materia de matemáticas, al contrario, estaba fascinado. Ahora entiendo por qué, en mi punto de vista, a la respuesta a la pregunta que hiciste, creo yo básicamente que es porque cada uno de nosotros tenemos objetivos diferentes, que tarde que temprano en nuestra adolescencia o nuestra juventud nos enfocaremos ya más objetivamente en ellos y posiblemente las matemáticas no entran dentro del objetivo del adolescente, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablaba este muchacho, el último, de los físicos matemáticos, de la ingeniería, de esto, lo otro, que creo que por ahí también fiscal lo tocó el punto, si mal no recuerdo. Entonces, fíjate que a mí, sin querer queriendo, dijo el Chavo del 8, a mí me sirvieron o me están sirviendo mucho las matemáticas por todos los experimentos que hago, digo porque hago muchos experimentos y por lo que he logrado hacer, que vaya, muchos de ustedes no saben qué es lo que he hecho, pero lo que he logrado hacer me ha servido mucho las matemáticas. Simplemente en el generador, en las revoluciones por minuto, tuve que hacer un cálculo entre la fuerza de los imanes, o sea, la capacidad que tienen los imanes, tanto los que puse arriba como los que puse abajo, con la capacidad que tiene el embobinado de mi generador. Eso lo tuve que combinar y sacar una relación de la producción que me iba a dar de joules para poder tener la energía en la casa. Fíjate cómo las matemáticas se envuelven en todo eso. O sea, y la verdad, me costó mucho trabajo, pero gracias a las matemáticas pude lograr todo eso. Adelante.
Ok, sí, usted usa herramientas prontas de cálculo matemático porque que ya tienen la solución de problemas. Entiendo, sí. Yo una vez hablé con un tornero mecánico y él no sabía mucho de cuentas, no sabía mucho de cálculo, pero hacía engranajes y correas y poleas y yo vi lo que él hacía. Él quería saber la relación de transmisión de una polea para otra. Y para esto hay un cálculo. Creo que es un cálculo ese ahí que envuelve esta historia de pi veces radio, veces 2, una cosa así. Bueno, ustedes saben cómo es. Y bueno, esto es un cálculo, es una fórmula pronta para resolver ese problema. Pero este hombre hacía diferente y el resultado era el mismo. Él hacía girar una rueda encima de una superficie plana y veía cuántas vueltas daba la rueda. Bueno, vamos a suponer que esta ruedita daba 10 vueltas. Entonces él sabía que tenía una relación de 1 para 10 y esa longitud de las 10 vueltas era la relación de 1 para 10 de la rueda grande. Él sabía que cuando la rueda grande daba una vuelta, la otra daba 10. Lo hacía en la práctica. Que en matemáticas lo podría hacer con los cálculos prontos. De esto ahí, de 2 pi veces radio, y todo eso ahí, se desenvuelve la circunferencia. Bueno, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿ok? Petit sabe. Y llegaba al mismo resultado. Cambio. Ahora entro yo. Pero te han dicho varias cosas que son interesantes. Primero, a los niños, ¿por qué no les gustan las matemáticas? Porque no les enseñan como herramienta en la vida real. Como dicen ustedes, las matemáticas son muy repetitivas. Lo que tiene de bueno las matemáticas es que un problema matemático se puede aplicar siempre con la misma estrategia y tú le puedes asignar distintos valores. Por ejemplo, Pepito tiene 10 juguetes, quiere dividir, o 10 dulces, y le quiere dar a sus amigos. Tiene 5 amigos y le quiere dar a cada uno cuántos dulces les tiene que dar. Bien, pero cada vez es más complejo, que cambian a veces los enunciados, se vuelve muy repetitivo. Entonces me imagino que el estudiante pierde interés. ¿Por qué? Porque es siempre lo mismo. Pero, como dije yo, eso significa, eso lo que intentan los profesores es que tú aprendas de memoria algoritmos, aprendas de memoria estrategia y aprendas de memoria los resultados. Yo soy un matemático que me gusta ver cómo otros usuarios resuelven problemas matemáticos. Yo no puedo resolver una prueba matemática, posiblemente tenga una nota del 1 al 7, un 5, un 6, pero puedo decir de que a mí, cualquier pregunta que tú me pongas en la mesa, yo ya he visto antiguamente cómo lo resuelven. Entonces, ¿qué hago yo? Copio esa estrategia. Las matemáticas son un idioma, no hay que volver con eso, las matemáticas son un idioma. El producto de los catetos al cuadrado es igual a la raíz del ángulo restante. O sea, eso es suena aburrido, pero es un idioma, es como otro idioma. I wanna speak with you, es exactamente lo mismo. En las matemáticas son un idioma, nosotros tenemos que traducir esas palabras a nuestra mente. Y I wanna speak with you, traducirlo a nuestra mente. Quiero hablar contigo, y las matemáticas también. Las matemáticas es como una gramática que nosotros hacemos a la inversa. Empezamos a disolver, en verdad, a disolver y a desarrollar. ¿Por qué las matemáticas son aburridas? Porque no se aplican al mundo real. Son situaciones abstractas y muchas veces estúpidas. Un tren va a 500 kilómetros por hora y pasa por tal lado y por tal lado. ¿A quién le interesa? Bien. Yo aprendí matemática porque un día yo estuve trabajando, me di cuenta que las matemáticas servían para construcción. Yo estaba trabajando en estructuras metálicas. Después de un tiempo, cuando salí de este trabajo, después de 10 meses, yo salí muy interesado en aprender matemáticas, pero no aprendí matemáticas hasta 2 años atrás. De hecho, fue el 2018, en mayo, este mismo mes, el 8, el día mismo, 10.
se cumplen hoy día 3 años desde que yo aprendí matemáticas. Yo aprendí a sumar desde 0 hasta cálculo 1. Y te puedo decir que no es difícil. Es de hecho un camino fascinante, pero es por escala. Y es un idioma, ¿bien? De hecho, yo nunca vi las matemáticas como números, porque yo igual repetí varios años en matemáticas, repetí varios cursos por matemáticas. O siempre tenía un 3-5, un rojo, ¿bien? Malo. Pero era porque yo no conocía lo que ustedes tienen que entender, que se llama algoritmia. La algoritmia es entender los pasos que hay que aplicar para resolver un problema. Y aquí está la respuesta del problema. ¿Por qué provoca tantas bajas de calificaciones en matemáticas? Vienen exactamente de la mano con esto. ¿Por qué los niños tienen problemas con las matemáticas? Sobre todo en la adolescencia, entre 11 a 16 años, proviene simplemente del nerviosismo. Porque ellos intentan acabar el examen lo más antes posible, reduciendo el número de pasos necesarios para la resolución correcta según el algoritmo, y por ende esto amplia las probabilidades de fallar. Es decir, se ponen nerviosos y no aplican los pasos necesarios. Lo contrario ocurre con personas sin ansiedad matemática, pero que tienen bajas calificaciones. Estos suelen responder mejor porque no se citan los pasos necesarios para la resolución de un problema, y además siempre se aseguran en que esté bien hecho. Pero en el caso de la ansiedad matemática, los alumnos no leen los enunciados correspondientes, escogiendo una estrategia equivocada para resolver cada ejercicio. Es decir, por eso a ustedes en el colegio siempre le dicen, si Pedrito tiene 10 dulces, Pedrito tiene tanto. Es decir, que nosotros con la repetición entendemos que hay que dividir, entendemos que hay que multiplicar, entendemos que hay que ocupar otro tipo de sistemas. Si medimos el cerebro en las personas con ansiedad matemática realizando otras materias versus ejercicios matemáticos, vemos que se activa el área cerebral responsable del miedo y del estrés. Los alumnos con ansiedad matemática sienten fobia a las matemáticas, lo que les impide pensar con claridad justo cuando más los necesitan, por lo que a las horas antes del examen ya están estresados, e incluso el solo pensar en un examen lo hace pasar por una especie de estrés y lo hace revivir una ansiedad asociada a realizar una prueba de matemática. Pero esto tiene solución. Para resolver el trastorno el estudiante debe introducirse en las matemáticas de a poco, paso por paso, nivel por nivel, para ir tomando la base de la confianza y la práctica que les permite confianza en sus habilidades matemáticas. Lo mismo que hice yo. Yo no dije yo quiero aprender matemáticas, voy a aprender ecuaciones cuadráticas. Yo tuve que aprender a sumar, a dividir, a sumar decimales, a dividir decimales, multiplicar decimales, luego fracciones. Luego tuve que aprender potencia, luego tuve que aprender logaritmos, luego tuve que aprender geometría, luego tuve que aprender ecuaciones, luego tuve que aprender plano en el espacio, y luego llegué hasta el cálculo. Es decir, yo para tomar confianza tuve que empezar de cero y armarme el camino de nuevo. Y hasta el día de hoy estoy orgulloso de eso. ¿Bien? Son 3 años ya, hoy día cumplo 3 años aprendiendo matemáticas, y de hecho estoy feliz. Estoy muy feliz al respecto, me entretiene mucho. La matemática es una especie de juego entre puzzles y además como un idioma. Los alumnos que eran ciegos a las matemáticas. La ansiedad matemática puede intensificarse por un largo tiempo, pero no es algo con que el alumno haya nacido. La discalculia es el equivalente numérico a la dislexia, pero lamentablemente poco prestaba atención en esta condición, probablemente porque las matemáticas son difíciles. Se cree que un 6% a un 14% de la población infantil sufren de discalculia congénita. La enfermedad se describe por una incapacidad de comparar y aproximar cantidades fácilmente, aprender conceptos matemáticos, manipular objetos abstractos en el espacio, como el uso de la recta numérica, y por lo que el paciente tiene calificaciones malas en matemáticas, a diferencia de lo que sucede con otras asignaturas. La discalculia no permite percibir las cantidades y no asocia correctamente los símbolos con los números. Con el entrenamiento adecuado, los niños pueden superar la condición de la discalculia para poder contrarrestar este problema hasta el resto de sus vidas.
Esto es posible a la gran plasticidad cerebral que tienen los niños a temprana edad. Es decir, entre ustedes, y esto es muy importante, yo se lo dije recién, la etapa de los niños a los 6 años empiezan ya a tener concepción de los números. A los 6 años que tú les puedes enseñar a multiplicar, a dividir, no les enseñan, sí, enséñenles cómo funcionan los números. Eso es lo que hago yo. Yo le digo, mira, tú cuando multiplicas, el número explota, se vuelve grande. Cuando divides, el número se hace chiquitito. Cuando tú sumas, el número se junta, y cuando tú restas, tú lo estás como separando o lo estás quitando. Esos son los conceptos que yo le hago. De hecho, intento explicar cómo es la raíz cuadrada, cómo funciona una potencia, cómo funciona la geometría. ¿Para qué? Porque de modo que una persona, entre más niño sea, de hecho, un niño de 5 años que aprenda a leer, ya puede leer libros de geometría y se puede volver un gran matemático. Porque vuelvo a repetir, las matemáticas son un idioma y lo que falta es la interpretación en él. Las matemáticas, vuelvo a repetir, son lo mejor que me ha pasado a mí en mi vida. Me han abierto muchas puertas, mucho conocimiento, y de hecho, como dicen ustedes, las matemáticas son la esencia por excelencia. Ustedes para calcular un experimento necesitan de la física, necesitan de la estadística, necesitan de crear variables, incluso para crear códigos también se ocupan matemáticas. El día de hoy ocupamos las matemáticas para todos, desde el programa computacional que funciona con 1 y 0, hasta mandar al hombre al espacio, e incluso hacer cálculos básicos, por ejemplo dar vueltos cuando uno va a comprar. Todo eso nos hace relacionarnos con las matemáticas como algo, digamos, propio del ser humano, como hemos visto en esta charla. Todo depende mucho de, digamos, de la cultura, del idioma, pero también depende mucho de cómo tú enfrentas este tipo de cosas. Si tú lo enfrentas de manera negativa, con estrés o con desinterés, nunca vas a poder aprender matemáticas. Y vuelvo a decir, las matemáticas son la herramienta más importante. Lo malo que en el colegio no te lo dicen. No te dicen, usted con matemáticas puede construir una casa, puede construir un avión, puede construir un experimento. Bien, o incluso las matemáticas se ocupan mucho hoy en día para lo que son los medicamentos. Así que sí tienen un gran alto contenido como herramienta. Vuelvo a decir, las matemáticas son incluso para toda la vida. Ahí está el libro, le acabo de mandar, el libro que yo compré, leí, lo tengo acá, es fascinante. Cuenta de estos temas y muchos más. Yo en verdad resumí bastante y le traje para ustedes aquí a conversar lo que me pareció más interesante. Entra a todas nuestras redes sociales.